Álvaro, ¿quién es Álvaro? ¿Qué turno? ¿Qué delirio? ¿Qué número? ¿Qué dulce ves? ¿Qué agria ves? ¿Qué un transformándose en él, en este, en otro, en ambos? Sí, pero no hoy mi mundo, mi alvaridad fluyendo, de calle en calle, usándome sobre mi voz, girando su hoja turbia de grada en grada, el eco, invadiendo mis hábitos, mi oficio, mis trajes, mi alimento, mis retratos, mi caja de cerillas, la piedra vitalicia donde escribo, silbando, refugiándose en el único, señalando mi puerta, designándome, abrilísimo, pobre o desposando, jóvenes de oro de jacinto haciéndolas alvarísimamente o extraviándome, circularmente azul, como un insecto, como un rollo sin nombre, blancamente, como un plato de sopa atribulado, como el roído eco. ¿Quién es Álvaro? Estimo que Álvaro Figueredo es uno de los poetas paradigmáticos porque representa en sí mismo toda la evolución de la poesía uruguaya a lo largo del siglo pasado. Yo diría que se proyecta fundamentalmente a partir de su lenguaje. Con una forma personalísima de decir las cosas, esa forma de crear neologismos como la alvaridad, alvarísimamente, abrilmente, piedramente, arbolísimo, unía nunca nunca, por ejemplo, unía dos palabras que normalmente no van juntas, ¿no? Pero él las unía. Eso es actualísimo, esto ya ni siquiera es del siglo XX, del siglo XXI. Él se preocupa de quebrar el ritmo por medio de las encabalgaduras que hace. Eso es impresionante. Es una renovación de la poesía. Es una poesía nueva que surge, que quizá no se haya escrito aún no se había escrito aún en el país. Entonces Figueredo fue un innovador, una persona que trajo voces nuevas. Para mí, en realidad, Figueredo es la totalidad de la poesía uruguaya. En cuanto a desarrollo, ¿verdad? Toca todos los puntos que vemos después en el siglo XX. Nos separan unos cuantos años de Álvaro Figueredo, medio siglo ya de su libro, ¿no? Y creo que en ese sentido sí, su poesía ha venido acercándose a nosotros en este plano, ¿no? Pasando por el surrealismo, ingresando de pleno derecho como poeta especialísimo de la generación del 30, pero luego proyectándose en poemas a fórmulas poéticas que se dan mucho después de él.
mucho después de él. Me refiero a poemas tales como Consagración de la Niña, como Teoría del Suicida, ¿verdad? Que se proyectan mucho más allá de su tiempo, que es como que profetizan o hacen presumir una nueva poesía que recién alcanza algo similar allá por la década de los 70 y los 80. Darle un teatro, una tribuna, un pórtico, darle un balcón de gala, darle su frac, su cátedra amarilla, quiere morir al alba o a la hora del té dictando su discurso con su chaleco blanco, darle un bastón, un arpa, una azucena, un espejo, una góndola, devolverle los yo que lo usurparon, yo en el tranvía, yo bajo los árboles, yo danzando, es decir, él y la luna, su yo, sus guantes de gamuza, el actor va a cesar, está vacío, su guardarropa y nadie le llame Juan, nombrarle el bienaventurado, el almirante de su yo, porque es él quien rema, besa, canta, se extasía ante el atrio del templo, quiere ocultar su yo bajo una losa, a la izquierda en el jardín lo avistan, le denuncian el yo desguarnecido y él trepa al campanario y se despeña. En Teoría del Suicida se ve claramente el conflicto entre las diferentes capas de la personalidad. Ante el atrio del templo quiere ocultar su yo bajo una losa, o sea, quiere su verdadera personalidad, la quiere ocultar. A la izquierda en el jardín lo avistan, le denuncian el yo desguarnecido. La sociedad le denuncia el yo desguarnecido, ¿no? Y el verdadero yo es ese donde puede la persona expresarse libremente, sin las trabas sociales, ¿no? Dice, yo en el tranvía, yo bajo los árboles, yo danzando, es decir, él y la luna, en donde ahí sí se expresa libremente como quiere, pero la sociedad le denuncia su yo, ¿no? Le denuncia el yo desguarnecido, quiere ocultar todo eso bajo una losa, ¿no? Y cómo ese conflicto entre el ello y el super yo se resuelve, en este caso, con el suicidio. Si tú lo tomás, lo sacás del contexto de su obra, vas a ver que ese poema no corresponde a su época. Es un poema de otra época, muchísimo más actual, ¿verdad? En el que había otras búsquedas y otras estéticas. Eso es lo extraordinario de la obra de Figueredo. Como acá Ricardo Pallares, en una conferencia que dio acá en esta misma museo, decía de que Álvaro iba más allá del lenguaje, como que si había un alambrado, un límite, Álvaro lo corría. Rompía los alambrados, los sobrepasaba y iba más allá, en el sentido del desborde del campo normativo. No es posible vincularlo a ninguna de las generaciones, ¿verdad? No pertenece a la generación del 30 porque es tardío, obviamente, con respecto a ella. Tampoco pertenece a la generación del 45, no tanto por razones cronológicas, digamos, porque podría ser incluida en la generación del 45 sin violentar las cronologías, pero no tiene una relación personal con los otros integrantes de la generación del 45 que permita incluirlo allí. Es de esos autores que quedan un poco sueltos de los ritmos generacionales. Sin duda, Álvaro ocupa un lugar junto a Liber Falco, a Juan Cuña, a Selva Márquez. Pero en sus orígenes, yo hago hincapié en esos orígenes porque es lo que explica la evolución de la poesía de Álvaro Figueredo, estuvo sin duda alguna vinculado y altamente influido por el futurismo, ¿no? Aquella primera vanguardia europea. En comparación con otros países americanos, creo que la influencia de la vanguardia aquí fue muy moderada, Y el caso de Figueredo es para mí un caso
un poco diferente, ¿no? Es decir, la experiencia poética del surrealismo, la influencia incluso de Lorca en algún sentido, creo que es visible, ¿no? Él supone justamente el punto de llegada de toda esa tradición que se liquida, pienso yo, en poesía uruguaya sobre el medio siglo, ¿no? Más o menos en esos años 50, habría que cerrar todo un ciclo, ¿no? Y me parece que la ubicación de Figueredo tendría que ser hecha a partir de estos parámetros, ¿no? Yo descarto eso un gran poeta del centenario o un gran poeta de la generación del 45, no me interesa. Hay que leer a Figueredo. Yo diría que los contenidos de Figueredo no deben transformarse en una cháchara como esta que yo estoy diciéndote a ti, sino que leerlo en profundidad. Una que sin rubor ni tregua lame el mundo, el ácido salobre amargo y siempre, y es una y una y una madre nocturna, donde afuera y nadie se arrastra, aúlla, aúlla, cruza a ciegas la brasa el hormiguero, con su mano llena de leche y lástima, empujando la piedra a piedra el enmohecido Cristo de hiel y nieve, y duramente sola, ella adorando la espinada y la fría de arena sin edad, caída ella mortal pero con ojos, mírala, ahogándose, comiéndose a sí misma, como un alambre, como un hueso, como una raíz la veo, ya escarbando, ya abriéndose la cara o más allá, donde la lluvia, donde no puede más, y puede con su lengua, su uña tan vieja y tan como azucena, ella besando el desastroso suelo y el aire el triste, triste. Debemos tener en cuenta que estamos hablando de un poeta que trabajaba varias líneas. Porque él en su forma expresiva es capaz de tocar diferentes cuerdas y todas de una manera excelente. Porque Álvaro escribía tan excelentemente un soneto como un poema de vanguardia surrealista. Un poeta indudablemente que conjugó lo popular con lo hermético, hasta con lo épico también. O sea, un poeta muy completo. Está el poeta formidable de la poesía modernista. Está el de los romances. Está el de la poesía grata a todos aquellos que de pronto no quieren incursionar y hacerse el bocho con la poesía, sino que, por ejemplo, y recuerdo un texto de Álvaro Figueredo, parado en la puerta de su casa, que está en la antología, cuando dice: buen día, vecino, qué bueno, cómo llueve, qué frío. Está el poeta está en todos lados. Por mucho tiempo hubo en el edificio de la Casa Joven de Pan de Azúcar un textito de Álvaro Figueredo que había aparecido en una revista de educación primaria, que era de una sencillez enorme, pero que cuando uno la empezaba a pensar era sobre un pajarito que tenía un sabiá, que tenía un vecino, don Antonio, en Pan de Azúcar, y cómo era el canto del sabiá. Y que en realidad el sabiá no pertenecía a don Antonio, sino que pertenecía a todos, porque lo escuchaban todos en la cuadra y todos en el barrio. Y cómo ese canto entraba por todas las ventanas, y cómo el canto del sabiá terminaba haciendo que todos se conocieran y que todos tuvieran algo en común en la mañana. Un texto precioso, porque el sabiá era un poco la poesía, ¿no? Es decir, bueno, la poesía es algo que entra por todas las ventanas y que no pertenece a nadie, y en lo cual todo el mundo puede reconocerse. Este es el poema salvaje del reflector de los colores próximos que da su tobogán a los vientos lisos. Este es el poema salvaje del verde, del rojo y del azul que se descansan en los silbatos de las frutas. Este es el poema salvaje del árbol, de la sangre y del cielo,
en la tecla instantánea de los viajeros. Este es el poema salvaje que se escondió en el pecho del horizonte. Este es el poema salvaje que se va en los vagones de los gritos maduros. Cuando nosotros vemos aquellos primeros poemas que fueron publicados en el diario El País entre 1925 y 1928, encontramos un parentesco notable con la obra de autores conocidos como Alfredo Mario Ferreiro, como Juan Parra del Riego. Tenemos que pensar que estamos hablando de un grupo de poetas en los años 20, 30, que es un grupo muy nutrido. Y allí hubo muchos poetas y algunos más volcados a las vanguardias, como Alfredo Mario Ferreiro, por ejemplo. Si vos lees El hombre que se comió un autobús y lees esos poemas, vas a ver que hay, no te voy a decir imitación, hay una continuidad. Es una obra y una poesía en la que se advierten huellas del modernismo, en razón de lo cual hay otro cuidado por la forma, otro registro de lengua, otro repertorio léxico, digamos así, más vistoso, más expresivo. En el año 1928, Álvaro escribe un poema que en una parte dice: el vampiro, el eco recorta las muecas de esas caras y mis sílabas se descuartizan en los acumuladores del asombro. Este tipo de poesía a la adolescencia actual le cae perfecto. O sea, para mí lo asombroso es esa capacidad que tiene, totalmente inédita, de empezar con la poesía anterior a él y terminar haciendo una poesía premonitoria de lo que iba a venir después. Debería haber hecho como Astor Piazzolla y titularle a esos poemas Lo que vendrá. En el año 1936 editó Desvío de la Estrella. Fue un libro de poesía hecho en su juventud y en una época muy particular del mundo, ¿no? Estábamos en la preguerra de la Segunda Guerra Mundial y estábamos ya en la Guerra Española. Entonces una poesía que refleja ese momento del mundo. Con el Desvío de la Estrella se hizo conocer en toda América, porque inmediatamente fundó un diario literario que se llamaba Mástil, donde estaba representada toda América. De esa forma dio a conocer cantidad de autores que de otra forma no hubieran sido conocidos, por lo menos acá. Oh rojo mar en ristre, que aguas altas y fuertes te arrancas desde el seno trágico y desvelado para volcar tus pulsos sobre estas arduas muertes y estas ciudades negras, y sobre el oxidado diente de las estrellas y sobre las llanuras donde la sangre llora, oh joven mar airado, emergiendo entre acacias o mausoleos, duras tus ruedas inmortales, huesos sin paz, cabezas enmohecidas te aguardan en las torres impuras de la historia, la noche, mi puñal de firmezas, y en el centro dramático de tus entrañas velan tu música y tu forma, su expansión de promesas. Hay un Figueredo sencillo. El de la poesía para niños es en general bastante más sencillo, claro. Ese libro, el ABC del Gallito Verde, que él pensó como lectura infantil, no es fácil tampoco para los niños. No por ser poesía para niños baja el nivel estético, sino al contrario, es una poesía de altísimo nivel estético, aunque sea para niños. Es poco conocido, ¿no?, que El Gallito Verde, que da título a esta obra fantástica, ¿no?, obra de poesía infantil de Álvaro Figueredo, en realidad surge de un bordado que Álvaro acostumbraba a hacerse en sus corbatas y también en sus pañuelos. Es un personaje que luego se traslada como motivación poética
a este libro, ABC del Gallito Verde. Vieran qué revuelo en el gallinero, madre la fantasma, te digo que no, mira cómo danza meneando el farol. 1, 2, 3, 4 naranjos en flor, y el fantasma blanco con su capuchón. Vieran qué revuelo en el gallinero. Huyó la ceniza, huyó el bataraz, y el faro venía por el naranjal. Negros, blancos, negros, blancos, negros, blancos, vieran qué aleteos entre los naranjos. Vieran qué revuelo en el gallinero. Era una centella blanca su farol, y en la noche negra tronaba su voz. Recibió una línea de España, los romances que fueron romances históricos, romances dedicados al Uruguay, o dedicado a Bartolomé Hidalgo, o dedicado a su propia esposa, o dedicado, en fin, a Julio Rey Rexig. Es una poesía muy accesible, que habla del descubrimiento del Uruguay, de la batalla de las piedras. Hay una poesía de exaltación a Bartolomé Hidalgo, y después hay poemas que son más bien regionales, son más bien romances regionales, son poemas escritos en el estilo romance y hablan de hechos ocurridos acá en nuestra zona, ¿no? La genialidad de Álvaro es que muchas veces una forma clásica, como es por ejemplo el romance, a esa forma le da un contenido absolutamente moderno. Es capaz de incluir un formalismo totalmente tradicional, me refiero estrictamente al soneto, que fue ampliamente practicado por Álvaro, con corrientes como el surrealismo, por ejemplo, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha deslumbrado de los Figueredo. En una estructura clásica, puede hacer vanguardia con una estructura clásica. Estamos en el cementerio de Pan de Azúcar y nosotros hemos dicho siempre que el poeta es un ser profético, ¿verdad? En este caso hay poetas que profetizaron con mucho tiempo atrás su muerte. Y Álvaro Figueredo, este poeta pandazuquense, fue uno de ellos. Y fundamentalmente el romance de Abel Martín. Y si no, aquí están las pruebas. Hace 1000 años un día, al pie del mar de un espejo, me quedé muerto mirando la sin razón de mi sueño. Desde mi voz descendían gaviotas de pecho negro, y el mar estaba de pie temeroso de mi aliento. Se ahogaba un niño de miel en su fulgor pasajero, y me lloraba el cristal donde yo me estaba viendo. Mi mar era un niño azul vestido de terciopelo, con 2 ojos desvelados mirando mis ojos ciegos. Le pregunté quién vivía del otro lado del viento, y el mar se burló de mí con sus razones de espejo. Así me encontré una vez con Álvaro Figueredo en un rincón de mi casa, un crepúsculo de invierno. Mi sombra estaba detrás de la pared del espejo, y era el espejo un carruaje llevándose un niño muerto. Otra vez me puse a hablar con Álvaro Figueredo. Era un miércoles amargo al pie del mar verdadero. Un ancho toro de espuma con las pezuñas de fuego iba quebrando el crepúsculo donde yo me estaba viendo. El mar estaba sin ojos ese miércoles de enero y se trenzaba la barba con los hervidos del tiempo. Yo estaba solo y miraba el mar con ojos ajenos. Mis ojos lloraban lentas gaviotas de pecho negro. De mar en mar se escuchaba el llanto de un campanero. El mar estaba en el mar y el mar estaba en mis sueños. Le pregunté quién vivía del otro lado del viento y el mar se burló del mar como si fuera un espejo. Los dos quedamos de pie del mar que nunca sabremos, mi voz un poco más fría y el mar un poco más negro. El mar estaba dormido soñando un miércoles muerto, pero yo estaba soñando durmiendo un miércoles ciego. Ya nadie sabe quién soy y en cuanto soy solo veo un mar que mira sin ver las hojas de un mar eterno. Si yo no fuera quien soy, pensara que era un espejo. Esto fue escrito
en 1948 y nuestro poeta murió un miércoles de enero el 19 de enero de 1966. ¿Qué quiere decir con esto? Anticipó su muerte en un texto inolvidable. Hay un largo silencio en la vida editorial de él, pero él siguió escribiendo, escribió mucho. Mundo a la vez aparece en el año 1956. Y ese fue un año muy peculiar para la historia reciente de la poesía uruguaya, porque se publicaron al mismo tiempo, el mismo año, este libro de Álvaro Figueredo, Poemas de la Oficina, de Mario Benedetti, y Tiempo y Tiempo, de Liber Falco. Los 3 libros salieron en el mismo año. Y yo entiendo que el más clásico, digamos, de esos 3 libros es el libro de Álvaro Figueredo, ¿no? Por lo común siempre se dice, y muchos lectores que vienen acá a la biblioteca dicen, qué obra tan difícil, Mundo a la vez, porque Mundo a la vez rompe con un montón de esquemas tradicionales en cuanto a la lírica. Pero es una obra que también es un hito dentro de la vanguardia de la poesía uruguaya. Allí está lo más rico, lo más permanente, la obra y el lenguaje de Álvaro Figueredo, que sigue de pie. Es uno de los textos literarios más importantes que ha dado la poesía moderna. Y yo siempre lo traje, Mundo a la vez, a la lectura de Figueredo con Vallejo, mejor dicho. Fundamentalmente No serán los negros, donde Vallejo expone la revolución que es, él que capaz que ni se dio cuenta, el gran peruano, la revolución que es en las letras hispanoamericanas, la poesía aquella española que nosotros estábamos acostumbrados a leer, y a la poesía anárquica. Cultiva una poesía, como él dice, entre el orden y el delirio. Como él lo dice también en el prólogo, hay cierta influencia de Joyce, ¿no? Y es una renovación de la poesía. Y yo diría que Figueredo no tuvo, a partir de ese su libro fundamental, continuadores, manifiestos. Tuvo una edición muy, muy limitada. Se distribuyó entre los amigos, entre institutos de enseñanza, pero no más allá de eso. Y tampoco tuvo mucha repercusión en aquel momento. No hay una influencia, una línea de influencia de Figueredo, y quizá, como digo, en él se cierra todo un tipo de poesía que llega hasta las vanguardias europeas. Junto a mi voz un Álvaro y lo alejo, hacha de miel a darme el dulce gajo, donde pende el poema en que trabajo mi eternidad con dócil entrecejo. Junto a mi voz un Álvaro y lo dejo, guija de miel rodar Álvaro abajo, hasta la flor de Amalia en que agasajo mi eternidad con amoroso espejo. Si más poema que Álvaro me escojo, si más Amalia que Álvaro me elijo, junto en mi voz un Álvaro y lo empujo, hasta el celeste niño en que me alojo, y vuelvo a hablar del término del hijo, mi eternidad con inocente lujo. El centro de su poesía es, me parece, esa intensa sensación de la multiplicidad del yo, ¿no? Todos nosotros somos muchos, íntimamente. Esto, que es en parte una consecuencia de la lectura de los existencialistas, me parece está en el centro mismo de su poesía, ¿no? Álvaro Figueredo tiene una impronta existencialista en el sentido filosófico de la palabra, indiscutible, y la creación original de zonas nuevas, de ideaciones nuevas que se aproximan al campo y a la zona de lo no conocido. Así, por ejemplo, en la famosa teoría de la máscara. Este rostro es ajeno, desoírlo, ni este ni aquel. Detesto ese bastón de niebla que me cuelga del antebrazo.
el énfasis como un faisán en el ojal. Miradme, soy yo y soy otro, en otrísimas luces. Esta máscara es la que elijo, aquí me reconozco. Mis sentidos abiertos como el fuego, este busto entre el bosque es grave, pero este que invento es despiadado. Pero cuando la tierra anima las mitades hambrientas y la suelda, cuando abulta su insobornable vientre, cada perfil se ajusta a su apariencia, cada recién golpeando con su puño, y la unidad los colma. Entonces, el instante nos engendra, la máscara y la máscara se advienen al cual y dan luz al otro mismo. El mundo de la alvaridad, que ya lo destacaba Tomás Brena hace muchos años, ahora últimamente Ricardo Pallares y Víctor Guerra han comparado a Figueiredo con el poeta portugués Fernando Pessoa en ver el desdoblamiento del yo, en que lo dice Figueiredo en uno de sus poemas, en Teoría de la Máscara, dice: yo soy yo y otro y otro y otro en otrísimas luces, en donde se ve el desdoblamiento de la personalidad. Que de alguna manera él ve la multiplicidad que todos somos y tiene siempre como la impresión de que lo deseable sería poder gobernar a todos esos distintos. Hay una identidad cuestionada como unidad indivisible. La identidad es problemática, al menos es problemática, es compleja y por tanto angustiosa. Él sabe que es un Álvaro diferente en la clase, en la calle, en el café, como esposo, como hombre que espera la muerte un día miércoles y finalmente efectivamente murió un miércoles de enero. Es muchos al mismo tiempo. El otro mismo es esa instancia donde el yo se cumple siendo otro para poder ser el mismo. Es el mundo del deseo, el mundo del proyecto, el mundo de la identidad dinámica, el mundo en que el ser se estatuye como un devenir, típico enclave de mediados del siglo XX. Y sin el talento de esta poesía no sería posible una ideación y una concepción tan acabada, tan dramáticamente hermosa, tan estremecedora como la poesía de Álvaro Figueiredo y en particular esta Teoría de la Máscara. Hay una creación popular de Álvaro Figueiredo, más popular. Por ejemplo, es la narrativa de Álvaro. Él escribió nada más que 5 cuentos. Entre ellos uno muy bueno, que se llama Orden de Allanamiento. Los otros no me acuerdo los títulos. Hubiera llegado mucho más a la gente porque eran aspectos normales, naturales, corrientes, que estaban a la altura de los que lo leían. La Biblioteca Nacional, a instancias de Arturo Sergio Vizca, hace una selección de cuentos de Figueiredo y lo publica como separata, la revista de la Biblioteca Nacional, que es el número 16 y está fechado en Montevideo en 1976. Es una importante selección de cuentos y hay uno en especial, hay un cuento en especial, Los Apóstoles, que algunos pensamos que es una, aunque no lo dice, aunque no está dedicado, aunque no dice nada, creemos que el cuento de Los Apóstoles es una apología a James Joyce. La Comisión Provisión de Obras de Álvaro Figueiredo, como decíamos, estuvo integrada por
por personas que fuimos alumnos de él en el liceo y en la escuela, ¿no? Yo fui alumno de él en el liceo, porque no me tocó como maestro en la escuela. Tuvimos literatura con él en tercer y cuarto año, fue un gran profesor de literatura. Y él tenía una personalidad fuerte, ¿no? Parece que como maestro excelente, es decir, en eso todos los testimonios están de acuerdo, y como profesor más discutido, ¿no? Porque primero se dice que era un disertante, como lo eran en general los profesores de aquel momento, porque las clases eran como conferencias, digamos, ¿no? Parece que Figueredo no preguntaba muchas cosas. Y bueno, y algunos, aunque todos lo admiran y todos dicen que dejó una huella indudable como docente, algunos, sin embargo, señalan que era muy autoritario. En las clases de él no se jugaba, había que estudiar y portarse bien, ¿no? En este edificio funcionó en un largo tramo de tiempo el Liceo de Pan de Azúcar, y aquí fue profesor de literatura precisamente nuestro poeta Álvaro Figueredo. Todavía hay muchos exalumnos justamente del profesor que cuentan una sabrosísima anécdota, que el profesor Figueredo se ponía a leer el diario y los alumnos naturalmente pensaban que no estaba mirando el desarrollo, el funcionamiento de la clase, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Que fumaba, Figueredo fumaba, quemaba el diario, hacía un pequeño orificio por donde miraba la disciplina de la clase, y de ahí es que volaba a veces el borrador, una tiza, demostrando el enojo del profesor justamente con situaciones que se dan y que se daban, que se dan y que se van a dar en una clase de secundaria, ¿no es cierto? Pero fue una persona muy abierta, tuvo muchos amigos en Pan de Azúcar y todo el mundo lo quería, ¿no? Lo querían y lo respetaban. Se llevaba a los muchachos a estudiar en la casa de él. Y le daba lesiones fuera del liceo. Y cualquier motivo le servía para dar una lesión. El Liceo de Pan de Azúcar lleva el nombre de él, ¿no? Se llama Liceo Profesor Álvaro Figueredo. Y lleva su nombre porque Figueredo también fue uno de los profesores fundadores del liceo. El liceo se fundó en el año 1945, en una campaña que realizó el maestro Germán Baldo, junto con maestros y personas que vivían en Pan de Azúcar en aquel momento, ¿no? Figueredo vivió toda su vida en Pan de Azúcar, dedicó toda los 58 años de su vida lo dedicó a la ciudad que había fundado su abuelo. Nunca quiso irse a Montevideo, ni a ningún otro lado. Estuvo un tiempo radicado en San José, pero muy poquito, donde estaba mi padre. Él eligió vivir en Pan de Azúcar. ¿Por qué? Y porque su naturaleza se lo pedía. Eligió vivir siempre en su pueblo donde había nacido, donde creó toda la obra de él, la obra literaria de él, donde fue el promotor de la cultura durante su época, donde fue el removedor, ¿no verdad?, de la conciencia pública, ¿no verdad? Y fue un hombre comprometido, ¿no verdad? Fue un hombre comprometido con su tiempo. Esto es mi tierra, esto es mi abuelo creó esto, esta tierra es parte de mi familia. Acá tengo mi mujer y tengo mis hijos y tengo mi vida y tengo mi terruño y tengo todo. Y no necesito nada más. Contrariamente a lo que es habitual en el Uruguay, dice Vizca, vivió siempre obsedido por el acto creador, que es lo sustantivo, y no por la ambición publicitaria, que es lo accesorio. Un hombre que no le gustó, la fama de Montevideo, podríamos decir así, ¿no verdad?
la consagración de ir a Montevideo, como hizo Paco Espínola, ¿no verdad? Por ejemplo, un escritor, te nombro un escritor, como hizo Mario Benedetti, salir de Tacuarembó e irse a vivir a Montevideo, ¿no verdad? O Washington Benavides, por ejemplo. Yo siempre pensé que Figueredo era un hombre que debe haber sufrido mucho en Pan de Azúcar, porque no tenía con quién comunicarse, digamos, con quién hablar. Un hombre con inquietudes culturales seguramente de muy poco, que no podía comunicar, digamos, a sus vecinos, ¿no? Indudablemente el mundo de Montevideo les ofrecía las posibilidades de las conferencias, las cátedras, los grupos literarios más renombrados, vincularse con las editoriales, poder editar. Uno de los grandes pecados de Álvaro Figueredo fue nacer y morir en Pan de Azúcar. No estar vinculado a las metrópolis, ¿no es cierto? Porque yo no sé qué fue lo que pasó, que los grandes críticos de este país en esos momentos, por mencionar uno, que era Emil Rodríguez Monegal, desconocieron totalmente a este poeta formidable que muy de a poco se está descubriendo. Él se autoexcluyó en la ciudad de Pan de Azúcar, pero por su amor a Pan de Azúcar, por su cariño al terruño, a la tierra donde nació. Y eso es lo valioso de Álvaro Figueredo. No se fue a otro lado. Es decir, es un poco esa mentalidad contraria por completo a lo otro, ¿no? Al otro poeta que de pronto necesita ir en el espacio, viajar, transitar caminos. En cambio, en el caso de Figueredo, yo lo veo como un poeta que él estaba feliz en su terruño, en su tierra y en su ámbito. Eso también marca un paralelo con otros escritores, ¿no verdad? Que, bueno, permanecen en sus lugares de nacimiento, crean su obra, como Emily Dickinson, como otros escritores de la literatura universal, como Jorge Luis Borges, por ejemplo, en Buenos Aires, que también nunca se fue solamente la última etapa de la vida de él. Jorge Luis Borges siempre vivió en Buenos Aires. Y Álvaro Figueredo, bueno, eligió vivir siempre en su pueblo donde había nacido. Y uno se puede preguntar cómo es posible que desde Pan de Azúcar Álvaro Figueredo pudiera llegar a William Carlos Williams, que fue una de las grandes figuras de la poesía norteamericana. Y ocurrió, y ello está absolutamente documentado, ocurrió así. La lista de corresponsales que tenía era enorme, inclusive abarcaba América, escritores de América. Y cuando tuvo el periódico, le escribían de todos lados. El periódico Mástil que le editó. Tenía una comunicación epistolar fluida con Paco Espínola, por ejemplo, con Bordoli, con algunos de los Cáceres. Esther de Cáceres, Paco Espínola, don Santiago Dossetti, Juan José Morosoli, en fin, con los grandes intelectuales del país, con los que incluso él realizó y organizó el primer Congreso Nacional de Escritores en 1938 en Montevideo. Al aire voy, mejilla de la muerte, del aire vuelvo, frente derribada, del aire al aire entre ninguno y nada, lloro mi voz que en nadie me convierte. Deudo del llanto el mirlo que me vierte, abre su pausa en vilo encabritada, y aire en el aire cava mi jornada, de miel silbando un sábado sin suerte. Mío y sin mí, del aire verdadero, vuelvo al posible turno, a la agonía, a la probable instancia, al aire llano. Mi tiempo di y el aire recupero, ya, siempre, luego, ahora y todavía, con este verde lunes en la mano. Era un hombre, digamos, que había formado una familia muy linda, ¿no? Con su esposa Amalia Barla tenía una excelente relación, y con sus hijos, por suerte, no vio morir a la chica, ¿no? Que murió en un accidente carretero de Honda, unos 2 años después de la muerte de Figueredo. Amalia vivió no solamente una historia de amor hasta el momento de la muerte,
sino que hacia Álvaro, sino que tenía respeto, admiración, y superaba el límite de la admiración. Era veneración que sentía por la poesía de Álvaro. ¿Y por qué? Porque justamente en tanto ella era poeta, podía comprender más al poeta que tuvo al lado, pero se dejó opacar. Amalia vivía, como la descubrimos nosotros, esa casa sombría, esa mujer que había sido una estrella. Tiene que ver con el título del primer poemario publicado por Álvaro, que se llama Desvío de una estrella. Álvaro desvió la estrella de la belleza de la mujer con la que se casó y procrearon. Desvió esa estrella porque Amalia quiso apagarse a la sombra de la altura de la poesía de Álvaro. Dijo, sí, yo escribo desde hace 50 años. ¿Y por qué no se conoce tu poesía? Bueno, dijo Amalia, yo publiqué un poemario en el año 57 porque Álvaro me estimulaba para que yo publicara. Ese poemario se titula Te apagarás como las lámparas. Y el título del poemario es una anticipación del destino de Amalia, porque Amalia se apagó como una lámpara. Tanto Álvaro como Amalia, como el amor de ambos, era también amor a la poesía, no solamente amor de pareja. Aunque dos poetas que convivan y dos poetas tan diferentes, no tienen nada de fácil la convivencia de dos poetas y de dos personalidades diferentes. Amalia se dejó opacar. Por eso, 30 años de silencio poético, 30 años sin salir a la luz. Y además, Amalia murió junto con Álvaro. Amalia murió junto con la hija, que gracias a Dios era otra forma que tenía Amalia de proteger a Álvaro. Decía, gracias a Dios, Álvaro no vivió el sufrimiento de nuestra Silvia. Podía la Amalia compañera, la Amalia mujer, la Amalia poética, la Amalia madre, proteger a la estrella Álvaro, a ese Álvaro torturado por la poesía. Parece que Figueredo, cuando estudió magisterio, vivió 3 o 4 años aquí en Montevideo, en una pensión, y por alguna razón que no conocemos, se juró a sí mismo que nunca más iba a pisar Montevideo. Él tenía fobia, tenía algunos aspectos que eran como fobia con él, y entre ellos posiblemente fuera por los fracasos que tuvo en Montevideo, porque él fracasó en Montevideo, fracasó como estudiante, y eso influyó en su vida, en sus aptitudes. Parece que los 1 de mayo, elegía esa fecha para no encontrar mucha gente por la calle, se tomaba un taxímetro en Pan de Azúcar, se venía a Montevideo, recorría los lugares que suscitaban sus recuerdos, sus memorias, y sin bajarse del taxímetro, porque él había jurado que nunca más iba a pisar Montevideo, retornaba a Pan de Azúcar el 1 de mayo de tarde. Tenía cosas muy raras. No le gustaba hablar por teléfono. Él le pagaba a otro para que hablara por teléfono. No le gustaba subir ascensores. Nunca tuvo auto.
Siempre viajó entre 6 metros. Lo distinguía una condición de solitario que se parece bastante a la de alguien que padece una cierta neurosis, además de una inclinación a la soledad. En el fondo había un bosque de transparentes. Entonces él se hizo una casa y vivía prácticamente todo el día dentro de la casita esa, adentro de los transparentes. Era muy bohemio. Después que se casó, que ya rompimos el vínculo de la pieza compartida, salía una vez por mes, pero había que olvidarse que salía. Había días en que decía, no entres, no entres. Bueno, cuando decía no entré, ya sabía que por 3 o 4 días no podía venir. A veces demoraba 3 o 4 días en volver. Lo primero que me pedía a mí, que era el más cercano, era una mineral, un agua mineral para desintoxicarse. Y después por un mes no salía. Bebía mucho, era muy buen amigo de sus amigos, pero no todos eran sus amigos. Fumaba, que era imponente. Eso sí, con la ventana abierta. Dedo amarillo de la nicotina acá, los dedos bien amarillos. Y se tomaba un casillero chico de cerveza mediana, de media litro. En la casa. Era violento, practicaba algo de voz. Y estaba mezclado en cuánto lío había. Así que mi abuelo tenía que mandar emisarios seguidos a la policía a ver cómo lo sacaba. Hay una anécdota muy importante, muy... Nombraron un comisario nuevo acá. Y él despotricaba siempre sobre la policía. Entonces estaba hablando subido a un cajón en una esquina, despotricando contra la policía, cuando el señor le dice, señor, dice, modere un poquito. Y él le dice, ¿usted sabe con quién está hablando? No, señor, con el poeta de este pueblo. Y si usted sabe con quién está hablando con el comisario nuevo. Él iba a una casita que tenía en Punta Colorada a estar solo, a escribir, a mirar el mar. Cuando él tenía que escribir un libro, él se encerraba un mes en Punta Colorada. Que en aquella época era un balneario poco conocido en el Uruguay también y de difícil acceso. El camino era desde Pan de Azúcar por la actual interbalnearia hasta lo que se llama el Camino de los Arrayanes, que entonces era de tierra, y después hacia Punta Colorada por un trillo, porque en realidad era un trillo, no era un camino, no era de tosca. Era una época que solo existía la radio. Y la radio allá no llegaba porque no había luz eléctrica, no había energía eléctrica en Punta Colorada. Y cuando pasaban unos días y quería retornar, le enviaba al taxista una paloma mensajera para que lo fuera a buscar. La paloma era mía, porque yo tenía palomas mensajeras. Llevaba una paloma que la tenía en un cajón y la largaba cuando quería que le mandara un taxímetro. Y la paloma estaba en 5 minutos de acá. De Punta Colorada acá era un juguete venir. Yo tuve panomas que vinieron de Rivera acá en 5 horas. Bueno, acá estamos en la casa natal de Álvaro Figueredo
nació en esta casa en 1907 y es una casa construida a fines del siglo XIX, se construyó en 1878 y la construyó uno de los fundadores de Pan de Azúcar, que fue Francisco Bonilla, en el año 1878. Fue escuela en una época, fue la escuela de varones. En la casa vivía el maestro y se comunicaba con los salones que ocupaban la parte esta hacia la esquina con Francisco Bonilla, que es el nombre de la calle que pasa al costado ahí, ¿no? En esta sala tenemos el escritorio de Álvaro, la máquina de escribir de Álvaro y la biblioteca de Álvaro Figueredo. La biblioteca de Álvaro Figueredo, que todavía se conserva en lo que ahora es el museo, la casa, la que fue casa de Álvaro Figueredo, muestra claramente que él leía, a pesar de esa prohibición que se había impuesto a sí mismo de venir a Montevideo. Alguien le enviaba libros y tenía una excelente biblioteca, sobre todo de poetas y de filósofos de la época. Es decir, allí uno ve los títulos de Sartre, de Camus, él leía a los existencialistas y me parece difícil concebir que alguien pudiera realmente acompañarlo en esas inquietudes en aquel pueblo. Era mucho más pueblo todavía antes que hoy, que ya es ciudad. Las inquietudes literarias de él eran muy grandes. Fundó 2 o 3 periódicos, aproximadamente en 1930, junto con su hermano, que era mi padre. Los dos eran periodistas. El material desconocido que tenemos de Álvaro Figueredo, que atesoramos acá en Pan de Azúcar, por custodiando lo que el hijo, Álvaro Tell, que está en Canadá, depositó en nosotros, y que está en la casa donde él mismo nació, que está en punto muerto, porque se conoce poco lo de Figueredo. Especialmente en todo lo que hace al ensayo. Yo he tenido oportunidad de ver el archivo y es francamente enorme. Creó una obra ensayística muy importante que es muy poco conocida por las generaciones actuales, y sobre escritores muy importantes del Uruguay, sobre Zorrilla de San Martín, sobre Sara de Ibáñez, sobre María Eugenia Baferreira. Después hay publicaciones parciales de algunos de esos ensayos que alcanzan para despertar el interés de cualquier persona interesada en la literatura. De modo que yo creo que Figueredo es, por supuesto, antes que nada un poeta, pero también tiene algunos trabajos en prosa sobre los cuales deberíamos regresar, o a los cuales deberíamos regresar, porque dan la talla de un ensayista y de un trabajador de la cultura que, por cierto, sabía lo que decía, ¿no? Todo eso es una obra que está en este momento guardada en Pan de Azúcar, y que me llama la atención que no le haya llamado, no haya provocado la aparición de editoriales interesadas. Sería de suma trascendencia que las autoridades departamentales de la cultura, el Ministerio de Educación y Cultura, los investigadores, trabajaran en esa obra inédita de este gran poeta de Pan de Azúcar. Arturo Sergio Vizca dice: Álvaro Figueredo es sin duda uno de los mayores poetas uruguayos,
aunque su obra, todavía poco difundida, no ha alcanzado aún el amplio reconocimiento, o mejor su conocimiento, que se le debe. Se le leyó también muy poco, se le conoce muy poco todavía hoy, a pesar de la magnitud que tiene en la poesía uruguaya. No es un autor leído, frecuentado. Yo apelaría, primero, a que se conociera a Álvaro Figueredo a través de la palabra autorizada de Arturo Sergio Vizca, de Jorge Albistur y de 2 o 3 críticos importantes de este país que se han ocupado para ir a conocer al poeta. En algún momento en el Instituto de Profesores Artigas, en los cursos de verano, yo dicté un curso sobre Figueredo, y a partir de ahí algún profesor del interior dio Figueredo, ¿no? Y parece que no, pero el hecho de que un autor figure en el programa le da una difusión siempre mayor, porque hace que algún muchacho joven lo lea y pueda interesarse en él. Pero queda mucho por hacer, ¿no? Yo creo que hay ciertos poetas uruguayos que habría que difundir, tomarse en serio el acto de rescatarlos, digamos, del olvido. Y esa preocupación ha llevado a que realmente seamos los extraños los que nos hemos preocupado, no solamente a nivel los familiares, de difundir la obra, sino además, cosa muy importante para un creador, para el reconocimiento de un creador, son que las personas, el pueblo, ¿no verdad?, los periodistas, los intelectuales, los exalumnos, los que integraron un taller literario en determinado momento, hoy seamos los que tratamos de preservar, de difundir la obra de este creador. El toro estaba muerto y no quería morir al mediodía. Antorcha y nieve al término del prado se acostumbró sin prisa a su agonía. Muerto de amor, su aliento desangrado volvió a morirse en la mitad del día. Caliente aún el pecho derramado, 2 veces muerto, nunca moriría. Si toro adentro, el toro enamorado, la siesta azul muriendo se embestía. El toro estaba muerto y no quería morir allí ni nunca de costado, bestia entre piedra amarga y hierba fría, y ayer agudo incendio entre el ganado. Si tanto toro ayer resplandecía, qué poco toro ya desamorado, miró la luz que nunca lo amaría, lamió su muerte y se quedó parado. El toro estaba muerto y no quería morirse todavía. No es fácil leer a Álvaro Figueredo. Creo que no es fácil leer a ninguno de los poetas que nosotros llamamos herméticos. No es una poesía sencilla. Teniendo una sólida formación literaria se aprecian realmente mucho más los poemas de Álvaro, ¿no? No solamente formación literaria, yo diría formación literaria, histórica y filosófica. Si yo estoy acostumbrado a leer una poesía donde hay como islas de significación, si yo soy capaz de tenérmelas con una poesía donde yo entiendo esta imagen, pero no entiendo bien cómo se relaciona esta con la que sigue, porque no hay un discurso verdaderamente racional, no hay una sintaxis que mantenga con claridad los nexos, ¿no?, las vías de comunicación entre un fragmento y el otro, y yo puedo leer a Figueredo. Tengo que renunciar a la lectura que pretenda agotar los significados de la poesía y aceptar esa poesía donde en el lenguaje hay indicios, hay huellas de que yo debería ser capaz de seguir solo si quiero ir hacia un núcleo de significación que además van a establecer al mismo tiempo y como jugando una operación de a dos, el lector y el autor. Es una especie de poeta de culto. ¿Qué quiere decir que es un poeta de culto? Que es un poeta conocido por no mucha gente, ¿no?, pero que tiene la peculiaridad de que los que lo conocen consideran que es tal vez el más grande poeta que ha dado el Uruguay.
siempre fue un poeta leído por minorías, fue un poeta de minorías. No diría que está olvidado, que fue y es relegado. Muchos de los que no lo conocen son la élite intelectual de Uruguay, ¿no? Porque si bien Álvaro no es conocido a nivel popular, ¿no? Como puede ser conocido Benedetti o un Liber Falco, pero a nivel de académico y a nivel de sus colegas de poetas, escritores, ensayistas, ahí sí es conocido y admirado. Vi también la pezuña, el ceniciento antidios de pie hendido, hollaba el aire, la memoria, su página el absorto color, hollábase, terrible, y él solo, era tan dulce y más que lo pensado, y que lo creído, y que la puerta en su ahí, vi el rastro, vi el ojo de la bestia mirándome, vi el hueso con las alas plegadas, pero no vi la burla caminando, desatinadamente vi lo puro, lo vi sin perdición, lo puro, vi lo que siempre y antes, vi, Dios hizo la pezuña, la puerta y todavía.